Bueno, llegamos a el punto del liberalismo, que viene siendo la última escuela que vamos a estar estudiando en esta primera clase en torno al pensamiento económico. Y fundamentalmente no todos los puntos que hemos tocado son escuelas. Como les mencionaba en el video anterior, la fisiocracia vendría siendo en cierta manera la primera escuela de economía y el liberalismo viene a inaugurar una nueva etapa en este sentido. Es importante entender que en ningún momento el pensamiento económico se desarrolla sobre la base de la nada. Hemos visto que el mercantilismo guardó cierta relación o explicación que se desprendía del feudalismo, luego la fisiocracia surge en contraposición a ideas mercantilistas y más adelante tenemos al liberalismo que guarda también una relación importante con la fisiocracia. Ahora bien, quizás alguno dirá, ok, pero el feudalismo, allí comenzó todo. No, allí no comenzó todo. Reitero que esto tiene un contexto histórico que explica el surgimiento de dicho sistema. El sistema feudal surge fundamentalmente del dominio de la Iglesia Católico Romana y la figura de los señores feudales que se instauraba sobre la base de ciertos ideales que llevaban a la población a vivir en un sistema de escasez, en un sistema en donde la totalidad de los ingresos de los campesinos pues pasaba a manos del señor feudal, del clero, y quizás podemos ver que en cierta manera a lo largo de la historia esto no variaba en una forma considerable, dado que cuando llegamos al liberalismo aún tenemos a los agricultores, a los artesanos en condiciones que no serían las más favorables. Sin embargo, esto no es igual. El campesino o el artesano en el mercantilismo o en el liberalismo no es para nada igual a lo que sucedía en la época anterior. De hecho, el liberalismo se distingue porque ya llega una época de industrialización. Hablábamos de que en el mercantilismo, una vez se desarrolla el comercio exterior, se comienzan a elaborar productos para satisfacer esa demanda en el comercio exterior, y luego en el liberalismo pues toca a una figura, que en este caso sería el capitalista, comenzar a suplir los requerimientos que los artesanos iban a tener para satisfacer el comercio internacional. Este asunto lo van a dilucidar de mejor manera en el video complementario que les dejé en el Google Classroom. Así que el liberalismo se sustenta sobre el principio básico de libertad política y económica. Tal como su nombre lo indica, tiene ese principio. No puede haber libertad política sin libertad económica y viceversa. No puede haber libertad económica sin libertad política. Este criterio dio lugar a la libre competencia, en donde el mercado es regulado por la oferta y demanda. Ya podemos observar en este sentido que se comienza a explicar los acontecimientos económicos en términos de oferta y demanda, en donde se debe tratar de tener la máxima cantidad de oferentes posibles y la máxima cantidad de demandantes posibles, y de esta manera se va a lograr un punto de equilibrio y la economía se va a desarrollar. El dejar libre, el dejar pasar, el dejar suceder en la economía era la palabra fundamental para los liberalistas. Por tanto, se puede decir que el liberalismo tenía una visión optimista del hombre y tiene una visión optimista del hombre, en donde se piensa que si se le da libertad económica va a existir progreso. Por tanto, el enfoque estatista de la economía es definitivamente sustituido por el individualista. En este momento ya se termina por asumir la postura no de que el interés particular está en contra del interés nacional, no, sino más bien que el interés particular beneficia al interés nacional. Uno de los grandes pensadores
y diríamos la figura principal de esta escuela es Adam Smith, quien es conocido como el padre de la economía. El padre de la economía o padre de la economía política, Adam Smith, reconocido por su libro que en forma resumida se denomina La riqueza de las naciones. Yo les voy a dejar un PDF de La riqueza de las naciones, que viene siendo formalmente el primer libro de economía. Digámoslo, si queremos mantener ciertos estándares, más allá de un panfleto que escribían muchos comerciantes o algunos pensamientos que podrían plasmar otros autores, digamos que un pensamiento bien elaborado, en este sentido lo tuvo Adam Smith, quien se calificaba a sí mismo como un filósofo moralista. Es el primero que escribe como tal un volumen riguroso de economía. Yo les voy a dejar ese libro en PDF, no con el fin de que lo lean, no les estoy exigiendo que lean todo ese libro, sino que aquellos que tienen curiosidad y les gusta el tema de la economía, pues este es un libro que todo aquel que dice saber algo de economía debería leer. Tanto La riqueza de las naciones de Adam Smith como El capital de Karl Marx, entre otros. Y bueno, entonces por allí les voy a dejar ese libro en el Classroom. Hablando de Adam Smith, él tenía varios puntos particulares. Vamos a destacar 7 de ellos. Él concebía la economía como un sistema que funcionaba de manera natural, de manera espontánea. Él creía en la espontaneidad de las instituciones económicas. Es decir, adoptaba esa postura de la fisiocracia que concebía a la economía como un producto del cuerpo social. Entonces, tenemos que en este sentido guardaban esa relación. Pero la diferencia es que Adam Smith sí valoraba la manufactura, incluso valoraba la manufactura, la industrialización por encima de la agricultura. Era necesario el desarrollo industrial, el desarrollo del sector secundario por encima de ese sector primario. Y en este sentido, a medida que se va desarrollando la industria, él va percibiendo lo que es la división del trabajo. Ya no es una persona que se encarga de hacer todas las cosas. Ya son varias personas dentro de una industria en donde un capitalista ha colocado sus recursos, en donde cada uno tiene una labor. Y esto es algo que ustedes conocen muy bien. Ustedes viven en una sociedad que más allá de lo que se pueda decir, más allá de los ideales que se puedan proclamar, tiene muchos rasgos del liberalismo. Si usted va a una industria, si usted va a una empresa, va a ver la división del trabajo. Todas las personas no hacen de todo, cada quien tiene asignado una labor. Entonces allí es donde Adam Smith señala en su teoría que es necesario desarrollar la división del trabajo. Y de esa manera se construye una industria más eficiente. Habla también de la ley del interés personal, esto desde la visión optimista de que nuestro interés personal favorece al interés general. Hay que buscar las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades económicas con libertad. Básicamente esa sería la proclama de esta ley. Tiene un optimismo claramente político, un optimismo en donde cree que realmente el Estado puede funcionar sin esos intereses particulares que puedan de alguna manera impedir el desarrollo económico. Adam Smith cree que se puede llegar a funcionar de una manera sana dentro del Estado. Los individuos que componen el Estado pueden estar allí sin actuar de una manera coercitiva. Digamos que tenía una visión muy optimista desde el punto de vista político. De hecho, hablaba que el mercado funcionaba y se regulaba a sí mismo como por una mano invisible. Había una mano invisible allí que movía el mercado y todo funcionaba de manera correcta si se le daba la libertad. Esta era la visión de Adam Smith. Hay quienes podrían reírse y señalan, oye, ¿cómo va a creer en la mano invisible y todo esto? Bueno, pero sencillamente fue el primer acercamiento real a lo que es la economía capitalista, digamos, la primera obra rigurosa en este sentido, y no hay que restarle mérito al pensamiento de Adam Smith, sobre todo dadas las condiciones de su época que estaba viviendo en ese momento. Y continuó desarrollando varios conceptos. Otro tiene que ver con la teoría del valor. Adam Smith decía que las cosas tenían un valor de uso
y un valor de cambio. Para una persona puede ser muy valiosa un cuadro, para otra no. Eso sería el valor de uso. Pero el valor de cambio es ese valor que está determinado por el mercado, por la oferta y la demanda. Habla también del libre comercio internacional, la necesidad de que se desarrolle libremente el comercio a nivel internacional. Es todo lo contrario al proteccionismo mercantilista. Y en cuanto a los salarios, es interesante que Adam Smith reconoce que siempre hay una puja allí entre los capitalistas y los obreros. Esto que más tarde habla Marx, ya Adam Smith lo comentaba dentro de La riqueza de las naciones. Siempre los obreros querían un mayor salario y los dueños del capital querían bajar los salarios. Entonces, básicamente, él colocaba el salario ideal como un salario que le permitía a los obreros satisfacer sus necesidades. Así de sencillo. Hay quien podría juzgar que simplemente Adam Smith buscaba justificar el funcionamiento de la economía en su época. Bueno, esto quedará ya dentro de la investigación económica para afirmar algo así. Considero más bien que precisamente el sistema debe ser explicado y Adam Smith explicaba el sistema que imperaba en su época y en todo caso buscaba cómo mejorar ese sistema por medio de la teoría económica. Otros pensadores destacados fueron David Ricardo, Juan Bautista Say, Roberto Malthus y John Stuart Mill. No quiero saturarles de información. Esta es una formación que debe ir en coinonía con su formación como licenciados en desarrollo humano. Así que lo importante a destacar acá es lo que el liberalismo representa. Y entre las ideas que están entre estos autores, puedo añadir la de Roberto Malthus. Malthus es conocido por decir que en el mundo son necesarias las enfermedades, las guerras y todo esto para el control de la población. También había una posición entonces en contra del poblacionismo planteado en el mercantilismo. La teoría malthusiana llega hasta nuestros días. Hasta nuestros días llega la teoría malthusiana, que la vemos también en películas de Hollywood y todo esto, en donde se habla de la reducción de la población. Esto ya era expuesto por la corriente liberal. Y llegamos al punto de reconocer que el liberalismo está presente en nuestros días. El liberalismo no ha dejado de existir. El liberalismo como escuela de economía se ha ido renovando continuamente. Continuamente se ha ido avanzando en concebir a la economía como una estructura natural, en donde lo que debe procurar el Estado es que las condiciones estén dadas para la libre competencia. De hecho, lo que es la microeconomía y la macroeconomía se desarrolla sobre esta base. Lo contrario a la teoría económica, tal como se estudia, sería una economía planificada o economía socialista. Y eso es algo sumamente complejo, que yo planifique toda la economía, porque tendría que meter en una computadora, por decirlo así, todos los datos en relación a las preferencias, gustos, necesidades de las personas y el nivel de oferta que se requiere, y reconociendo además que todo esto cambia conforme la población se va renovando, porque unos mueren y otros nacen, así de sencillo. Entonces, no es, valga la redundancia, tan sencillo planificar la economía. Eso es una utopía. Así como es una utopía pensar que el mercado regulándose solo va a funcionar a la perfección. Y esto lo dijo Ludwig von Mises. Solo podemos elegir entre dos utopías. La utopía de economía de mercado, no paralizado por el sabotaje de los gobiernos, y la utopía de planificación total al estilo de los regímenes totalitarios. Acá les aclaro a aquellos que no saben lo que significa la palabra utopía. Ella se refiere a una idea que puede ser muy buena, pero es irrealizable, no se puede alcanzar. Entonces toca a cada uno de ustedes juzgar cuál de estas dos utopías prefieren. La utopía de una economía de mercado no paralizado por el sabotaje de los gobiernos, o la utopía de la planificación total al estilo de los regímenes totalitarios. De esta manera terminamos la clase a través del Classroom.
tienen las instrucciones para la realización de la actividad.